a todos. Vamos a iniciar este seminario de hoy, donde contamos con la participación, la ponencia de Bruno Rusca. Bruno es doctor en Derecho por la Universidad de Córdoba, becario postdoctoral CONICET en Argentina, profesor de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Córdoba también. Ha trabajado sobre diversos temas en el ámbito del derecho penal, fundamentalmente, sobre corrupción, sobre cohecho, sobre el principio del daño y también en temas sobre juicio por jurado, necesariamente ahí ya propiamente derecho penal sustantivo, sino aspectos, digamos, más vinculados al proceso. Y hoy viene para presentarnos un trabajo sobre delitos de peligro abstracto como presunciones probatorias refutables. Así que, sin más, Bruno, bienvenido a nuestra cátedra de cultura jurídica, que a esta aula Tarufo que aún seguimos casi estrenando en términos de la nomenclatura y del homenaje al maestro. Bienvenido, ¿y tú qué? Bueno, muchas gracias, Jordi, por la presentación y por la posibilidad de participar en el espacio, un espacio tan prestigioso, conocido. Así que me siento muy contento de estar acá y poder compartir con ustedes mi trabajo. También quiero agradecer especialmente a Pablo Navarro y Laura Manrique por invitarme y por la organización del seminario. Bien, pido perdón en principio por la extensión del trabajo. Sé que se ha ido un poco más, ha sido algo largo. Pero bueno, me anima la pretensión de tratar de ser claro y evitar algo que suele ser un vicio que suele ser común en muchos penalistas, de hablar de un modo que es muy difícil ser entendido, que se entienda la idea que se defiende. Así que he tratado de ir lentamente en el trabajo y presentar la idea del modo más claro posible. Esto lo he hecho un poco extenso quizás. Y para mí es también importante poder discutir la idea aquí, porque bueno, mi formación es en Derecho Penal, tengo una formación sistemática en razonamiento probatorio, a pesar de que he leído textos y trabajo sobre temas de razonamiento probatorio. Mi formación es fundamentalmente como penalista, así que bueno, presentar esta idea y discutirla aquí creo que puede ayudar fundamentalmente a mejorar el texto. Bien, el problema que intento discutir en el trabajo es la justificación de los delitos de peligro abstracto. Los delitos de peligro abstracto básicamente criminalizan conductas que generan una suerte de riesgo estadístico. En la mayoría de los casos, la realización de la conducta descrita en la norma ocasiona un peligro que como sociedad nos parece inaceptable. Un ejemplo claro es la conducción con determinado grado de concentración alcohólica en la sangre. Bajo ciertas circunstancias, conducir un automóvil con determinado nivel de concentración alcohólica hace que el conductor genere un riesgo para el tránsito que nos parece que no debería ocasionar. Pero la norma solo exige que el acusado conduzca con ese nivel de concentración de alcohol en sangre, pero no exige que cree ese riesgo que nos parece inaceptable. Es decir, funciona como una regla, básicamente. Esto hace que puedan producirse situaciones de sobreinclusión, es decir, que bajo ciertas circunstancias la persona
realice esa conducta, conduzca con una concentración alcohólica mayor de la permitida, pero no ocasione el riesgo que supone que queremos prohibir. Porque el riesgo para el tránsito depende de muchos factores y no solamente del alcohol, la concentración alcohólica que alguien tenga. Entonces, una persona, por ejemplo, con excelentes reflejos, que conduce durante el día, que tiene un automóvil de última generación, que es mejor o que tiene una tecnología más avanzada a la de la mayoría de los automóviles que hay disponibles en esa sociedad, que realiza un trayecto corto y que supera apenas el límite permitido de alcohol en la sangre, y además consciente de que ha bebido, trata de conducir a una velocidad muy baja, puede efectivamente quedar atrapado por la norma, pero no realizar el riesgo que la norma pretende prohibir. Desde el punto de vista del derecho penal, esto es un problema, porque si aceptamos que solo deberíamos castigar a personas que merecen ser castigadas por realizar conductas que son inaceptables, entonces el conductor puede, a pesar de haber cometido formalmente el delito, ser inocente en un sentido más material. No hizo aquello que nosotros pretendemos castigar como comunidad. Supuesto este problema también debe ser analizado conjuntamente con las ventajas que tiene tener este tipo de legislación. Al establecer con precisión la conducta prohibida, este tipo de delitos facilita la aplicación del derecho. Los jueces no deben, en principio, analizar en cada caso si la persona, el conductor, creó un riesgo inaceptable, sino que simplemente deben controlar si se probó que la persona condujo con ese nivel de alcohol en la sangre. Los policías que aplican la norma simplemente deben medir que los conductores tengan un nivel de concentración alcohólica mayor al permitido, y no deben analizar cuestiones complejas al estilo de si sus reflejos están suficientemente afectados, si conducía rápido, conducía despacio. Todas estas cuestiones que pueden hacer que la aplicación de esa norma sea mucho más difícil, lleve más tiempo, requiera operadores más formados, que puedan hacer juicios más complejos, etc. Y además da un mensaje más preciso a los ciudadanos sobre lo que se espera de ellos. Si en vez de tener una norma que dijera prohibido conducir con determinado nivel de alcohol en la sangre, una norma que dijera prohibido conducir con intoxicación alcohólica, o de modo de crear riesgos elevados contra los demás cuando se maneja, los ciudadanos pueden no saber precisamente qué significa eso, ¿no? A diferencia de los estándares, estas normas son más precisas. Sucede que planteado el problema en este sentido, son como los delitos de peligro abstracto son convenientes en términos de proporcionar algunas ventajas en la aplicación del derecho, que desde un punto de vista de consecuencialista son útiles, pero es inevitable que en algunas situaciones algunos inocentes sean captados por la norma. El problema es serio para el derecho penal, no tanto en otras disciplinas. Y es serio para el derecho penal porque aún los que sostienen posiciones consecuencialistas de justificación de la pena tienen algún tipo de intuición de que castigar a un culpable es algo grave, algo inadmisible que hay que de alguna manera evitar, ¿no? Entonces, en general, casi que ningún consecuencialista, ante la objeción de que su teoría permite castigar inocentes, responde a esta objeción diciendo, bueno, nadie es perfecto, el resto de las teorías también tienen problemas, sino intentan ajustar de alguna manera esta teoría para que entren en consideración algún tipo de razón de justicia o de merecimiento, de modo tal de que sin ser una
restricción ad hoc mínimamente pueda dar cuenta de la importancia que tiene que solo los inocentes, solo los culpables sean castigados y no los inocentes. Ahora bien, dicho esto, es decir, que en general aún para los consecuencialistas es un problema el castigo de los inocentes, del cual hay que dar algún tipo de respuesta. En muchos institutos del derecho penal entran siempre en tensión dos tipos de razones, ¿no? Lo que es útil o lo que es conveniente como comunidad para nosotros castigar, porque produce ciertas consecuencias valiosas en términos de prevención de delitos y demás, y lo que es justo desde el punto de vista de cómo merece ser tratado el acusado. Esta tensión muchas veces es resuelto, especialmente diría en la tradición continental europea, de un modo que a mí me parece problemático, especialmente dos tipos de respuestas. A veces lo que se hace es restringir mucho esa institución que supuestamente cumple, que efectivamente cumple alguna función en términos de utilidad o consecuencialista valiosa, restringirla tanto para que sea aceptable en términos de consideraciones de beneficio, de merecimiento, que al final se la limita tanto que ya no deja de ser algo útil o conveniente en términos consecuencialistas. Y esto es lo que, a mi modo de ver, pasa con alguna interpretación de los delitos de peligro abstracto. Algunos teóricos dicen, bueno, para que pueda condenarse a alguien que condujo con mayor nivel de alcohol en la sangre que es permitido, no basta comprobar que realizó esa conducta, sino que el juez en cada caso tiene que analizar si además el conductor se comportó de modo imprudente, recurriendo a una especie de estándar de cómo obraría una persona prudente. Entonces hay que tener en cuenta consideraciones individuales de cada caso, a qué velocidad iba, etcétera, etcétera, para ver si efectivamente él fue prudente o no. Esta interpretación restringe mucho la aplicación o los posibles ventajas de los delitos de peligro abstracto, porque lo termina transformando en normas fundadas en estándares que tienen toda una serie de problemas que la regla pretendía evitar. Pero no es un problema que ocurra solo con el problema que aquí trata. Pienso que a veces en otras instituciones procesales pasa lo mismo. Por ejemplo, en cuestiones como el juicio abreviado o la figura del arrepentido, a veces lo que se hace es introducir toda una serie de restricciones para hacer de estas instituciones, que su principal virtud es producir alguna clase de eficiencia, hacerlas aceptables en términos desde el punto de vista de alguna idea de justicia, ¿no? Que al final ya las ventajas que esto tenía dejan de ser tales. Ahora, otro tipo de respuesta a esta tensión entre razones secuencialistas de prevención y razones de merecimiento es simplemente negar que existe esta tensión. Esto se hace a veces presentando argumentos de que, además de ser útil cierto tipo de figura jurídica, al final es también justo desde el punto de vista del merecimiento del acusado, ¿no? Esto es, por ejemplo, lo que intenta hacer DAF con el problema de sobreinclusión. Bueno, persona que circula en el auto con mayor nivel de alcohol en sangre, pero como iba muy despacio, era cuidadoso, conducía durante el día, hizo un trayecto corto, es decir, no creó el riesgo para el tránsito que fundamenta su castigo, porque fue prudente. Bueno, no hay que castigarlo por crear un riesgo mayor al permitido, sino que hay que castigarlo porque es un arrogante y se cree que sabe más que el resto de los ciudadanos. Se cree que él mismo es capaz de determinar cuánto alcohol puede consumir y manejar. Al final, no es injusto castigarlo porque, si bien no creó el riesgo que finalmente fundamenta el castigo, también merece ser castigado porque es un arrogante, y esto
también lo hace justo acá. Este tipo de esfuerzos en compatibilizar lo que es conveniente y lo que es justo, a mi modo de ver, son problemáticos, porque al final desaparece el problema de castigo de inocentes ya no es tal, y bueno, yo en el trabajo intento mostrar que estos argumentos no funcionan, pero además nos hace de alguna manera perder la especie de alerta que tiene este tipo de instituciones, que digamos la injusticia que pueden ocasionar al final desaparece. Entonces es de alguna manera como un incentivo a seguir utilizando estas herramientas que son problemáticas realmente desde un punto de vista del merecimiento. Lo que yo intento hacer en el trabajo es, en principio, no negar esta tensión entre lo que es útil y lo que es justo. Desde el punto de vista del merecimiento es inevitable en el caso de los delitos de peligro abstracto, y la solución al problema empieza por reconocer este problema y tratar de ofrecer una interpretación de los delitos que de alguna manera armonice esta tensión de un modo aceptable. Y la respuesta que a mi modo de ver podría funcionar es entender los delitos de peligro abstracto como presunciones probatorias de la peligrosidad de la conducta prohibida. Es decir, cuando una persona conduce con un grado de alcohol mayor al permitido, lo que podemos hacer es inferir que de la realización de esa conducta se ha creado un riesgo elevado para el tránsito. Que la persona que realizó esta acción, ¿no? Digamos, podemos inferir de ese hecho que se ha ocasionado el riesgo que nos interesa castigar. Pero esta presunción le debemos asignar un carácter refutable en el sentido de que el acusado todavía tiene la posibilidad de alegar la defensa de que a pesar de realizar esa conducta, conducir con mayor nivel de alcohol en sangre del permitido, él no creó ese riesgo. Pero no solamente debe alegar la defensa, sino que también debe proporcionar algún tipo de elemento que avale, probatorio, que avale la plausibilidad a esa defensa. Una objeción que se realiza a este modo de entender el problema es que viola el principio de inocencia. Aparecen muchos textos penalistas que discuten el modo de resolver el problema, en lo que se afirma que esto violaría la presunción de que el acusado debe ser considerado inocente, que es el Estado el que debe probar su culpabilidad. Esta crítica a mí me parece bastante débil, sí, y que efectivamente no funciona si uno entiende la presunción más bien como una inferencia que simplemente permite tener probado un hecho a partir de la prueba de otro hecho. Y si uno entiende también la presunción de inocencia como una presunción que no nos dice nada de la inocencia material del acusado, sino de su inocencia probatoria. Ahora paso a aclarar esta idea, ¿no? La idea de que el acusado debe ser presumido inocente, como señala Laudan, no puede referirse a la idea de que el acusado es verdaderamente inocente. Todos nosotros debemos entender que la persona que está en el banquillo de los acusados realmente es inocente. Esto es incompatible con el hecho de que para llegar a la etapa del juicio tiene que ser probable, ¿no?, que el acusado cometió el delito o es culpable del delito. Esta exigencia de que para poder llevar a alguien a juicio debe ser probable de que él es culpable es incompatible con que debamos asumir de que verdaderamente es inocente, ¿no? La presunción de inocencia debe ser entendida como una asunción de una
presunción probatoria. Lo que los miembros del tribunal deben presumir es que simplemente no se ha alcanzado todavía el estándar probatorio necesario para condenar, aun cuando él esté sentado en el banquillo. Entonces, esto es incluso compatible con pensar que verdaderamente él es culpable, ¿no? Y que hasta tanto no se alcance el estándar probatorio necesario para condenar, él debe ser tratado como alguien probatoriamente inocente. Y es consecuentemente el Estado el que debe derrotar esa presunción. Ahora, entendido así, esto no entra en conflicto con la posibilidad de utilizar inferencias probatorias en el sentido de tener por probados ciertos hechos a partir de las pruebas de otros. De hecho, es lo que hacen los tribunales para probar toda una serie de, cuestiones en los juicios penales. Si una persona apunta con un arma cargada de una distancia cercana a la cabeza de otra y aprieta el gatillo, normalmente de esos hechos externos nosotros podemos inferir que el acusado tenía dolo porque del hecho de que le haya apuntado de cerca, de que haya apuntado una zona vital y de que tuviera un arma de fuego en la mano, podemos inferir que él tenía alguna especie de conciencia del riesgo que estaba ocasionando un propósito homicida. En la medida que si una persona ha sido mentalmente capaz y ha sido socializada en nuestra sociedad y apunta desde cerca, etcétera, etcétera, y en general las personas que hacen esto saben que pueden ocasionar un daño extremadamente grave que cause la muerte, ¿no? Y no es necesario meterse de alguna manera en la cabeza del acusado para saber lo que estaba pensando, porque podemos inferir, ¿no?, lo que estaba pensando a partir de estos otros hechos. O podemos inferir que una persona que tenía una cantidad pequeña de marihuana en su poder tenía un propósito meramente de consumo y no de tráfico, porque normalmente las personas que tienen esa cantidad de marihuana en su poder tienen, ¿no?, un propósito de uso y no de vender, ¿no? Y tampoco, de nuevo, nos tenemos que meter en la cabeza del acusado para saber lo que estaba pensando. Entonces, las inferencias o este tipo de presunciones fácticas vinculan dos hechos que normalmente ocurren de modo conjunto. Normalmente, cuando ocurren la circunstancia A, ocurre la circunstancia B, porque hay un cierto grado de probabilidad entre ambas variables. La utilización de este tipo de inferencias de ningún modo implica invertir la carga de la prueba de que el Estado debe probar la culpabilidad o debe llegar al estándar de prueba necesario para condenar al acusado. Si uno asume que esto es aceptable y que no viola el principio de inocencia, entonces los delitos de peligro abstracto pueden entenderse así. Normalmente, cuando una persona conduce con determinado nivel de alcohol en la sangre, ocasiona con un grado de probabilidad X un nivel de riesgo elevado para el tránsito vial, que es lo que nos interesa evitar. Por más que existan algunos casos en los cuales la persona realiza esa conducta y no ocasiona ese riesgo. Pero esto no es distinto a cualquier otro caso de condena de una persona culpable que satisface el estándar de prueba y que no obstante puede ser material o verdaderamente inocente. Esto es lo que ocurre con cualquier juicio penal con el estándar de prueba más allá de toda duda razonable, aun cuando no existan dudas irrazonables y hayamos alcanzado el estándar de prueba
es necesario para condenar, siempre existen casos de acusados que son materialmente inocentes. El estándar de prueba es falible inevitablemente. Lo mismo se puede decir con los delitos de peligro abstracto. Aun cuando en muchos casos han probado que la persona cometió la conducta prohibida, es inevitable que en ciertos casos esa persona no haya ocasionado el riesgo y sin embargo condenarlo no viola el principio de inocencia como condenamos a cualquier otra persona que ha satisfecho en cualquier juicio donde se ha satisfecho el estándar de prueba en materia penal. Ahora bien, si esto es así y no se viola el principio de inocencia, la pregunta es, bueno, ¿qué se gana y qué se pierde con esta manera de entender el problema? Yo creo que lo que se gana es que en principio los delitos pueden funcionar como reglas. Los jueces simplemente deben aplicar el delito y solamente analizar si se ha dado por probado que el acusado cometió la conducta prohibida. Si el acusado condujo con un nivel de alcohol en sangre mayor al permitido, y no tienen que introducirse en la discusión de si en el caso individual se dieron circunstancias excepcionales que compensaron el riesgo ocasionado por la injerencia de alcohol con otro tipo de variables y demás. No se deben meter con la cuestión de si el acusado fue prudente o imprudente al realizar esa conducta. Entonces, en principio, esto facilita la aplicación del derecho como las reglas lo hacen. Por supuesto, el acusado tiene, esta sería una especie de concesión a las razones de merecimiento. El acusado se le da la posibilidad de derrotar esa regla, y alegando la defensa de que él, a pesar de conducir con ese nivel de alcohol en sangre, fue prudente porque controló otras variables que intervenían en el riesgo de la conducción. Pero él debe alegar esa defensa y él debe proporcionar alguna clase de evidencia que le dé plausibilidad a esa defensa. Si él no tiene esa evidencia que al menos permita crear una duda razonable sobre la inferencia de probabilidad entre la conducta, entre la norma y el riesgo, entonces el argumento no va a ser mínimamente analizado. O sea, de alguna manera, desde el punto de vista consecuencialista, la ventaja es que la carga de derrotar la regla la tiene el acusado. En principio, los fiscales no deben introducirse en esa discusión. Y desde el punto de vista del merecimiento, el reconocimiento, la ventaja es que el acusado al menos tiene una posibilidad de alegar esa defensa y introducir esa duda en el juicio. Se otorgamos alguna clase de protección al inocente. Ahora alguien podría decir, bueno, esto no alcanza. Podría decir, esto no alcanza para proteger al inocente y tenemos que exigirle al Estado más. No alcanza con que los jueces asuman que de la realización de la conducta prohibida puede inferirse la creación del riesgo que queremos prohibir, sino que los fiscales, por ejemplo, cuando presentan el caso, la acusación, deben analizar si en el caso individual no se dieron circunstancias excepcionales que compensaron ese riesgo. Es decir, si el acusado no condujo a una velocidad extremadamente baja, si no realizó un trayecto corto, si dado que apenas superó el límite establecido de alcohol permitido para conducir, no compensó en definitiva ese riesgo con mejores reflejos o un auto de una tecnología más avanzada, etcétera, etcétera. Es el juez, o mejor dicho, son los fiscales los que deben analizar si no se dio esa compensación, y en el caso de que
efectivamente concurrieran en esas circunstancias adicionales, ellos tienen el deber de proporcionar evidencia extra para probar el riesgo. Son ellos, y no el acusado, los que deberían cargar con probar esas circunstancias para poder condenar. Alguien podría decir: esto es lo que necesitamos porque solo de ese modo protegemos adecuadamente al inocente. Y la respuesta a esto sería: bueno, esto ya es una discusión sobre cuál es el estándar de prueba que debe establecerse en estos casos. Si alguien entiende el problema de este modo y cree que solo de este modo se está condenando legítimamente, al final lo que está diciendo es que en este tipo de delitos tenemos que tener un estándar más alto que el que tenemos, ¿no? Que solo así la norma sería legítima. Yo creo que si necesitamos el estándar A o necesitamos el estándar más exigente B, al final depende de consideraciones contextuales. Lo que ganamos con un estándar probatorio más exigente es que vamos a condenar menos inocentes, pero probablemente vamos a prevenir más delitos si uno asume que con la pena prevenimos. ¿Qué nos conviene? ¿Castigar menos inocentes o castigar más inocentes y prevenir más delitos? Bueno, esto yo creo que depende de consideraciones contextuales. En una sociedad donde, por ejemplo, el problema de la conducción en estado de alcoholemia sea un problema grave que ocasiona muchas víctimas como consecuencia de los accidentes de tránsito, que además otras medidas como campañas sociales de prevención o intervenciones en el campo administrativo han sido ineficaces, teniendo en cuenta además que, por ejemplo, un estado que no tiene muchos recursos o no tiene jueces demasiado formados o no tiene una policía capacitada, y entonces simplemente no podemos ampliar demasiado la capacidad de control sobre estas conductas, o no quizás contar con reglas que faciliten la aplicación del derecho y que al final los jueces tengan que realizar un esfuerzo menos importante para probar estos delitos, sea más conveniente que en una sociedad donde el problema de la conducción en estado de alcoholemia no es tan grave, estadísticamente no se generan tantas víctimas o hay más recursos u otras medidas para controlar estos comportamientos. Entonces, solamente analizando este tipo de consideraciones podemos responder a la pregunta si castigar mayores inocentes está justificado en un caso o no. Y creo que un poco terminando, si uno entiende las cosas así, la teoría tendría también otra virtud, que es, a mi modo de ver, una virtud que no se puede responder al problema de la legitimidad de los delitos de peligro abstracto de un modo universal. Frecuentemente en la literatura del derecho penal se plantea este problema como si pudiera ser respondido igualmente en España, en Argentina o en Brasil, como la pregunta sobre si es legítimo recurrir a este tipo de normas, admitir una respuesta universal. Si uno presenta el problema de la manera que he intentado presentarlo, entonces esto es una manera correcta de intentar responder a la pregunta. La pregunta sobre si es legítimo recurrir a estas normas depende de consideraciones empíricas de cada sociedad, y solo analizando de modo riguroso estas circunstancias empíricas podemos responder a la pregunta si está justificado recurrir a este tipo de formulaciones en una sociedad nuestra. Y a su vez, al no desconocer las consecuencias problemáticas que este tipo de delitos tienen, digamos, nos alerta a los legisladores y debería motivarnos a ser prudentes a la hora de decidir recurrir a este tipo de normas, especialmente
en el ámbito del derecho penal, donde la condena de inocentes es un problema grave que deberíamos tratar de evitar. Bueno, ese era básicamente. Muchas gracias.